Bien amados del Señor, en estos días, ese Dios es lindo porque a veces yo estoy pensando, cuando nosotros somos pastores, predicadores, pues tenemos que predicar en el año a veces más de 100 veces, porque tiene el año 52 semanas y ahí pues nos toca predicar miércoles y sábados, entonces son más de 100 predicaciones que tenemos que, digamos, llevar al pueblo del Señor para poder guiarnos, para poder fortalecernos y todo esto. Y entonces uno cuando termina una predicación es pidiendo al Señor, Señor, ¿qué le hablo yo a tu pueblo, Señor, el próximo miércoles o para el próximo sábado? Y hay veces que uno se acuesta y realmente como que no siente de parte de Dios todavía el que hablarles. Y se van acercando los días o la fecha para uno poder traer palabra fresca de parte del Señor. Y esta semana me pasó que estaba yo ya acostadito y por ahí como a las 2 de la mañana el Señor me inquietó y me dijo, lleve al pueblo, dígale a la gente, por favor, que hable de mí. Yo me tuve que levantar porque hay veces que tenemos algunos sueños, ¿cierto? Y uno piensa, se despierta uno y piensa que el sueño lo va a recordar uno muy bien al otro día. Y cuando se levanta, se ha olvidado totalmente de lo que soñó. Pero entonces cuando yo escucho esa voz de Dios, yo lo primero que hago es levantarme de una y a escribir en un papelito, porque se nos puede olvidar aquello que el Señor nos habló en ese momento. Y eso les voy a hablar, iglesia, en esta buena noche. Y le he titulado el mensaje de esta buena noche, cuenten a otros lo que Dios hizo en tu vida. Cuenten a otros lo que Dios hizo en tu vida. Porque eso es lo que me habló Dios a mí y me dijo, cuenten, o más bien, inquiete a la iglesia para que ellos cuenten de mí, para que ellos hablen de mí. ¿Cuántos de nosotros, con los amigos, vecinos, familiares que nos encontramos todos los días, le hablamos de Cristo Jesús? Ninguno. Ninguno habla de Cristo Jesús en la calle. Mis amados, yo sé que es una gran verdad. Si usted no levantó la mano, es una gran verdad. Nosotros, increíblemente amados del Señor, y gracias por ser tan francos, tan sinceros con todo esto, porque de verdad que pasan muchos días sin hablarle a otra persona de Cristo Jesús. Pero no solamente sin hablarle a otra persona de lo que Cristo Jesús es, sino que sin hablarle a otra persona de lo que Cristo Jesús, nuestro buen Señor Jesús, está haciendo o ha hecho en cada uno de nosotros. Y entonces lastimosamente, por allí Marilú me mira con una cara de tristeza y me dice, es verdad. Y entonces lastimosamente nosotros pasamos a ser unos hijos muy ingratos con nuestro buen Dios. Muy ingratos porque, iglesia del Señor, hay personas que constantemente están contando todo. Es más, no contamos todo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos cuentan algo? Le anexamos un poquito más, ¿no? Si a mí me cuentan algo, por lo general le anexamos un poquitico más para que la historia se vea más agradable, ¿cierto? Porque a veces nos cuentan como una historia por ahí, un chismecito, y uno como que queda, "Ay, pero como tan cortico para contarla de esa forma". Y nosotros le agregamos un poquito más a esa historia. Y entonces muchas veces, o hay muchas personas que por lo regular todo el tiempo están contando todo. Cuentan lo que compraron. Nos encanta contar lo que compramos. Amén, ¿cierto que sí? Nos encanta contar lo que compramos. Es más, lo lucimos. Y si la gente no se da cuenta, pues le decimos que estamos estrenando, ¿cierto? Que está recién comprado aquello, porque nos encanta todo eso. Nos encanta comentar lo que comimos. Uy, pastor, fuimos a un lugar esta semana, fue algo espectacular, no, chicharrón grandísimo, no, qué atención tan espectacular, todo esto. Nos encanta contar lo que pasó en el trabajo también. Muchas veces nosotros contamos todo aquello que sucedió en nuestro trabajo. Pero cuando se trata lastimosamente de contar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, lastimosamente las palabras no nos fluyen a nosotros. Porque no sabemos cómo empezar la historia, no sabemos cómo empezar para que esta persona nos dé entrada y quizás que no se vuelva un diálogo aburrido. Entonces somos esperando todo el tiempo a ver en qué momento podemos empezar a contar cosas de Dios que ha hecho favorables en cada uno de nosotros, iglesia. Y muchas veces contamos del trabajo y todas estas historias y se nos acaba el tiempo y la persona se va y nunca hablamos de nuestro buen Señor Jesús. Y lo más importante, iglesia del Señor, nunca le hablamos a la otra persona de lo que Cristo Jesús hizo en mi vida o está haciendo en mi vida. Porque quizás esa persona ha escuchado del Señor Jesús,
Pero qué tan importante es que esta persona pueda escuchar de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha hecho en mi vida. Recuerden, mis amados, que la palabra de Dios constantemente nos está hablando de que no son solamente las palabras que enamoran a las demás personas de Cristo Jesús, son nuestra forma de vivir, son nuestras acciones, nuestros hechos constantemente. Y uno de esos hechos es yo poder contarle a los demás de lo que Cristo Jesús realmente está haciendo continuamente en mi vida. Pastor, ¿y de qué le cuento a esa persona de lo que eso ha hecho en mi vida? Mis amados, de cada experiencia bonita que hemos tenido con el Señor Jesús, de donde nos ha sacado Él. Comencemos con eso. Yo antes era de esta forma, ahora soy otra persona. Yo antes no tenía familia, no tenía quizás un hogar, ya tengo hoy un día una familia, tengo unos hijos, tengo un hogar. Yo antes no tenía casa donde vivir, quizás vivía de renta en renta, hoy en día tengo casa propia. Una cantidad de cosas, tengo moto, carro, bicicleta, tengo una cantidad de cosas. Todo esto hay que contarlo. Yo padecí una enfermedad y Cristo Jesús me ha sanado de esa enfermedad. Yo antes una persona que no tenía consuelo para nada, hoy en día siento ese consuelo y esa paz de Dios en mi vida. Son una cantidad de cosas que todo el tiempo usted y yo tenemos que contar a otras personas. Pero volvemos a lo mismo, amados del Señor. Hay una cantidad de palabras y surgen una cantidad de palabras y son horas y horas hablando con otras personas. Pero de Cristo Jesús nos da, yo no sé si es que nos da pena hacerlo o es que no arrancamos con un buen tema, qué sé yo. La pregunta es, nosotros le hemos contado a nuestros jefes de que somos creyentes y de lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Le hemos contado a nuestros compañeros ahí de mesa, de trabajo, de lo que Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Le hemos contado a nuestros amigos, porque tenemos una cantidad de amigos. En estos días que he ido a las canchas allí sintéticas, veo una cantidad de personas y veo una cantidad de personas que se saludan todo el tiempo. Son por todas partes saludan, todo el mundo se conocen. Y los cristianos a veces en ese momentico somos cualquier 4 o 5 cristianos. De resto, una cantidad de personas que no van a ninguna iglesia, que no conocen de Cristo Jesús o no lo han aceptado en su corazón, no lo están viviendo. Pero nosotros como creyentes saludamos a toda esta cantidad de personas. Somos amigos de toda esta cantidad de personas. La pregunta, amados del Señor, es ¿a cuántas de estas personas usted y yo le hemos contado realmente de Cristo Jesús y de lo que ha hecho en nuestras vidas? Pastor, yo sí le he contado, pero ellos no vienen. ¿De qué forma le hemos contado nosotros a esas personas de lo que Cristo Jesús realmente ha hecho en nosotros? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son las palabras que nosotros usamos para poder contar esa historia a los demás? ¿Cómo es nuestro interés en el poder exponer, en el poder contar todo aquello? Si sienten alegría, si sienten ese gozo en mi vida de poder contarle a otros de Cristo Jesús. Amados del Señor, nuestro buen Dios, nuestro buen Señor Jesús, nuestro buen Cristo Jesús está esperando que nosotros todo el tiempo estemos contando a los demás de lo que hace en nuestra vida. Yo quiero por favor que me acompañen a la palabra del Señor en el Salmo 66, versículo 16. Salmo 66, versículo 16, en esta versión Reina Valera dice de esta forma: venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho ¿qué? A mi alma, dice la palabra del Señor. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré ¿qué? Lo que ha hecho a mi alma, dice la palabra del Señor en esta versión. En esta otra versión Dios habla hoy, dice, vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que ha hecho por mí. Es más personal todavía. Dice, vengan ustedes todos los que tienen temor de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que ha hecho por mí. Es otra versión, ¿no? Y en esta otra versión, mis amados, dice, la Nueva Biblia Viva dice, vengan y escuchen todos los que temen a Dios y yo les contaré lo que Él hizo en favor mío. Amados del Señor, eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer con nuestras vidas. Es enamorar, es poder llevar, es contar a otros lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.
¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo se dan cuenta las demás personas de que yo tengo un Cristo que sana? De que yo tengo un Cristo que salva, que tengo un Cristo que consuela, un Cristo que socorre, un Cristo que me da fortaleza, un Cristo que es mi compañía, que es mi amparo, que es mi fortaleza. ¿Cómo se dan cuenta los de allá afuera? ¿Cómo se dan cuenta mis amigos, mis amistades, mi familia, de que tengo un Cristo que hace todo esto? Solamente cuando yo, amados de Dios, iglesia del Señor, yo lo puedo contar. Solamente cuando yo lo puedo testificar. Si yo no testifico de eso, ellos no se van a dar cuenta. Porque si muchas veces no les gusta escuchar, menos van a ir a leer un libro como estos. Porque esto aterroriza a muchas personas. Si muchas veces les da lidia escuchar, menos van a abrir para darse cuenta de lo que está diciendo la palabra del Señor a favor de cada uno de nosotros. Dios está esperando de que usted y yo seamos generosos para con Él, de que seamos gratos con ese buen Dios y podamos contarle a otros todo lo que iglesia, lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? A ver, levante la mano si Dios ha hecho algo por alguno de nosotros. Claro que sí. O sea que tenemos nosotros mucho que contar. Y no solamente ha hecho una cosa por nosotros, ha hecho una cantidad de cosas por nosotros, las ha hecho, las hace y las seguirá haciendo todo el tiempo. Mis amados, hay tanto que contar de nuestro buen Dios a los demás. Hay tanto por qué enamorar a otras personas, amados del Señor, acerca de nuestro buen Dios. Pero tenemos que desafiarnos, yo, en el poder hacerlo, iglesia del Señor. El salmista dice: vengan, escuchen, les voy a contar lo que Dios hizo a mi alma, lo que Dios está haciendo por mí. No dijo lo que leí en ningún momento. El salmista no está diciendo: yo les voy a contar lo que leí de Dios. El salmista no dijo lo que escuché acerca de Dios. El salmista no está diciendo lo que otros me dijeron acerca de Dios. El salmista está escuchando lo que Dios hizo, ¿qué? En mí. Claro que cuando yo llego donde un amigo, una amistad, nos encontramos y empiezo a hablarle de un Dios que hace tantas cosas a las demás personas, esa persona no se va a enamorar tanto. Y dice: uy, qué rico. Porque esa persona lo que quiere escuchar es esas buenas nuevas, esas noticias tan agradables de primera voz. Entonces es tan importante cuando usted y yo estamos contando esa historia, alegrando esos oídos de la otra persona, alegrando ese corazón con lo que Dios ya hizo en mi vida, con lo que Dios está haciendo en mi vida como primera persona. Porque cuando yo cuento de otra persona, de una tercera persona, de una segunda persona, mis amados, la historia no conmueve tanto. La historia no impacta tanto en ningún momento. Pero cuando yo lo hago de palabras que surgen de mi corazón, de cosas que yo he vivido, que estoy sintiendo continuamente, entonces esto agrada mucho al oyente, iglesia del Señor. Es de la forma que nosotros tenemos para contar de Dios. Es la forma tan sencilla, tan práctica que hoy tenemos para ganar almas para Cristo Jesús. Es la forma más práctica, iglesia del Señor, para que usted y yo podamos evangelizar. Pastor, ¿cómo evangelizo yo? Cuente a otros de lo que Cristo Jesús ya ha hecho en su vida. Así, de esa forma. No necesita decirle a esta persona lo pecador que es. No necesita decirle a esta persona lo lejano que está de Dios, lo ausente que está de Dios, para nada. Cuéntele a esta persona de que Dios sana, de que Dios salva, de que Dios perdona, de que Dios hace una cantidad de cosas por cada uno de nosotros. Y esa persona se va a interesar. Es más, si esa persona no muestra ese interés en el momento, mis amados, Dios empezará a trabajar en esa persona para que esa persona se acuerde de qué, de esas palabras que usted le comentó. Y entonces esa persona entrará en unos tratos especiales con Dios. Y esa persona llegará, Dios no quiera, Dios permite enfermedad. Y entonces esa persona se va a acordar y va a decir: uy, ¿verdad que Dani me dijo que hay un Dios que sana? Y a ese Dios que sana es que yo tengo que recurrir. A ese Dios que salva es que yo tengo que recurrir. A ese Dios que levanta mi economía es que yo tengo que recurrir. Pero tenemos que contarlo, iglesia del Señor. Tenemos que contarlo. Nosotros no nos podemos quedar más callados en ningún momento. Nuestra tarea, nuestra labor es comentarle a otros
de lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros constantemente. Amén. El salmista dijo, lo que Dios hizo en quién, en mí. Lo que Dios hizo en mí. Y no le coloquemos a eso el salmista. No averigüemos de quién fue el que escribió ese salmo. Hablemoslo en primera persona. Lo que Dios hizo en Jessica, lo que Dios hizo en Mariluz, lo que Dios hizo en Mario, lo que Dios hizo en mi vida. Tenemos que colocarlo en primera persona todo el tiempo para que estas cosas realmente puedan ser creíbles. Puedan ser creíbles. Tenemos que enamorar a nuestros niños de lo que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que enamorar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges de todo esto. Dios nos está demandando todo el tiempo esto. Me inquietó realmente en esta semana, en las horas de la madrugada, lo que Dios me estaba hablando a mi corazón y a mis oídos. Cuenten a otros de mí, hablen a otros de mí. ¿Por qué la premura de que nosotros hablemos a otros de Cristo Jesús? ¿Por qué será esa premura? ¿Por qué será esa necesidad de poder contar rápido todo esto a las demás personas? Mis amados, porque día que amanece, día que pasa, semana, mes y año, Cristo Jesús está más cerca todavía para su venida, para con su pueblo. Amén. Así es, mis amados del Señor. Todos los días estamos más cercanos a que ese buen Cristo venga por cada uno de nosotros. Cuando alguien realmente ha tenido un encuentro real con nuestro buen Dios, mis amados, no puede quedarse callado. Pastor, es que yo no he tenido esas experiencias con Dios. Claro que las ha tenido. Lo que pasa es que somos ingratos. Claro que las ha tenido. Si quiere experiencias más fuertes, pídaselas a Dios, que entonces Dios se las va a dar. Si se quiere tener experiencias más fuertes con Dios, pídaselas a Dios, que se las va a dar. ¿Cómo, Mariluz? ¿Cómo? Venga, mía, venga, hable pues aquí, estamos en confianza, pues aquí, que hoy es miércoles. Démosle espacio a Mariluz que quiere hablar algo acá. ¿Quiere hablarlo desde ahí? Hágale pues, mía. Pastor, ¿usted hizo el culto para mí? Buenas noches para todos. Bueno, es verdad lo que dice el pastor. Yo llegué a esta iglesia en unas condiciones bastantes, físicamente bien, pero anímicamente mal. Mal es mal. A esta iglesia llegué hace poco, pastor, 4 meses. 4 meses, donde tenía a mi hijo en la calle, mi mamá con un pronóstico de que el corazón le trabajaba un 12%. Alguien que estuvo a mi lado no soportó mis ires y venires. Me quedé sin trabajo. Y créame que hasta los ratones de mi casa se fueron. Pero hay alguien, mamacita, que siempre, yo soy una cabra con balaca, siempre lo he dicho. Comenzó Mari, vea, Mari y Mari. Pues el decir es que uno soba hasta que pela. Entonces, como que me convenció. Comencé a orar, a arrodillarme, a darme cuenta que sin Dios mi vida no era absolutamente nada. Nada es nada. Donde le clamé a Dios noche y día por mi hijo. Mi hijo dormía bajo un puente. Walter lo vio en unas condiciones que yo no comía, no dormía, no tenía vida propia. Y hoy, para la honra de Dios, mi hijo está súper bien. Mi mamá está con sus falencias, pero está bien, está en una casa, ya no está en una UCI.
donde día tras día la angustia mía era decirme en un cualquier momento, no, su mamá se murió, y con mi hijo en la calle. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué he hecho de malo? En mi ser he tratado de ayudar a la persona que esté a mi lado, que pueda yo colaborarle, que tenga yo mis manos para estirarle, así no tenga. Yo sé a Dios, ¿qué quieres? Nada, solo quería que me entregara la vida a Él, que supiera que mi vida dependía solamente de Él. Y Dios ha sido tan bueno. Devolverme mi hijo. Mi hijo está bien, está estudiando, se está capacitando. Mi mamá está súper bien y Dios me dio un empleo formidable. Ahí vamos, poco a poco. Iglesia, eso es un testimonio para la iglesia, ¿no? Es un testimonio para la iglesia y son testimonios que tocan, impactan nuestras vidas. Pero esas mismas palabras las tenemos que contar allá afuera, a los que no creen, a los que están lejanos, ausentes todo el tiempo. Porque así como es la historia de ella, hay una cantidad de historias. Y así como Dios lo hizo en la vida de ella, Dios lo puede hacer en una gran cantidad de vidas también allá afuera. Por eso no nos podemos quedar callados en ningún momento, de verdad. Todo el tiempo tenemos que contar a Dios. Yo siempre digo, ese púlpito está abierto aquí para testimonios. Ojalá que hubiera muchos testimonios todo el tiempo, porque eso toca nuestro corazón, porque eso llega a los corazones, porque yo estoy esperando también ese milagro de parte de Dios. Y así como Dios lo hizo en esa persona, yo sé que Dios es fiel y es bueno y también lo hará en mi vida. Entonces tenemos que contarle todo el tiempo a las demás personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Iglesia del Señor, cuando Dios hace algo real, no se puede en ningún momento ocultar. Cuando Dios hace algo real, no se puede ocultar en ningún momento. Yo quiero por favor que vayamos a Marcos capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra del Señor, dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Mira lo importante de este versículo, amados del Señor, cómo la palabra de Dios nos describe acá en un momento que Dios es un milagro con alguien. Es un milagro de sanidad con alguien. Y esa persona quería quedarse y ser uno de los seguidores de nuestro buen Señor Jesús. Y él le dijo, no, usted no puede seguirme a mí. Usted ha estado muchos años ausente de su familia. Usted ha estado muchos años perdido de su familia. Dice, por favor, vaya a su casa y cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. Del cambio tan grande que Dios ha hecho en su vida. Mira lo importante de todo eso. Entonces, por eso la invitación del Señor Jesús todo el tiempo es que nosotros tenemos que contarle a los demás. Ahora que lo conocimos a Él, el Señor Jesús le está diciendo, ahora que ya supo de mí, ahora que ya conoció de mí, ahora que probó de mis favores, lo que tienes que hacer es ir a contarle a tu familia, a los demás, las cosas que yo hago en cada uno de ustedes. Mis amados, Dios no hace las cosas por partes. Dios lo hace de una manera tan integral de verdad. Estaba contando Mariluz que no solamente fue su hijo, fue su mamá y fue su empleo. En un momento todo estaba quizás perdido, desconsolada, de verdad que sí, sin dónde acudir, porque ¿quién resuelve todo eso? ¿Quién resuelve todo eso? Pero lo único que tenía que hacer era acercarse a Dios. Y Dios empezó a trabajar en cada una de esas áreas que ella necesitaba. Tenía tal vez un empleo, lo perdió y no era el mejor. Hoy dice que tiene un empleo excelente. Que la mamá está en casita con cuidados, pero está en casita y recuperándose. Que su hijo no solamente dejó todo aquello allá en la calle, sino que está estudiando, está haciendo algo por su vida.
Ese es el buen Dios que cada uno de nosotros tenemos, amados del Señor. Por eso no nos podemos quedar calladitos. Y digo calladitos es referente a lo que Jesús hace en nuestras vidas, porque nosotros hablamos todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos. ¿Cierto que sí? Todo el tiempo hablamos. Compañeros de trabajo, clientes, amigos, qué sé yo, jefes, todo el tiempo estamos hablando con una cantidad de gente. Pero ¿cuánto de ese tiempo hablamos de nuestro buen Señor Jesús? ¿Cuánto de ese tiempo usted le contamos a otros de lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas? A veces pensamos, iglesia, al Señor, que todo es tan mecánico, que todo es un paisaje en cada uno de nosotros, pero no es de esa forma. Es nuestro buen Dios que nos ama tanto, haciéndolo por nosotros. Por aquellas cosas que no podemos hacer nosotros o solucionar, Dios lo hace en nuestras vidas. Este hombre, dice la palabra del Señor ahí en Marcos, que era un hombre que estaba, ¿qué? Endemoniado. ¿Cuántos de nosotros estuvimos endemoniados? Claro que sí. Cuando no teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estábamos llenos de demonios, espíritus, legiones vivían dentro de nosotros. La morada de esas legiones era nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras mentes todo el tiempo. Esa era la morada de estas legiones. Este hombre era un hombre que era rechazado. Este hombre era un hombre que estaba encadenado. Dice que lo encadenaban a veces. ¿Sí recordamos de quién estamos hablando? Dice la parábola, la historia del endemoniado que Garadeno. Dice que entonces muchas veces lo tenían que atar con cadenas muy fuertes, pero era tanta su fuerza que las rompía todas todo el tiempo. Pero ese hombre vivía de esa forma. Ese hombre estaba viviendo entre muertos, porque la morada de este hombre dice que eran los sepulcros. Allí era donde amanecía este hombre. Lo único que no permitía a este hombre que era que le sellaran la tumba ahí, pero allá se metía todos los días a amanecer en aquel lugar. Era un peligro para la sociedad. Pero cuando se encontró con la persona del Señor Jesús, el Señor Jesús dice que lo liberó de todas estas cosas. Y ese hombre, saltando de alegría, lo único que quería era seguirlo a él. Maestro, yo voy a seguirte. Y el Señor le dijo, no me parece que esté muy bien. Usted se me va para de su familia, porque usted vivió muchos años ausente de su familia. Cuénteles a ellos de verdad lo que yo vine a hacer en las personas. Amados de Dios, Dios vino a liberarnos a nosotros. Dios vino a bendecirnos, vino a salvarnos, vino a hacer tantas cosas en cada uno de nosotros, pero muchas personas no lo saben. Y no saben lo que ha pasado en nuestras vidas, porque lastimosamente nosotros no lo hemos contado. No saben lo que ha pasado. Muchas gentes, claro que en algún momento se han dado cuenta que somos cristianos. No, ellos son cristianos. Pero ¿qué es ser cristiano, amados del Señor? ¿Qué es ser cristianos para muchas personas? Ser cristiano es un evangélico, un protestante. Pero ¿qué más? ¿Qué más pueden saber ellos acerca de nosotros? Ser cristiano es que somos discípulos del Señor Jesús. Ser cristiano es que somos seguidores del Señor Jesús. Ser cristiano es que hemos sido tocados, transformados, cambiados por el Señor Jesús. Eso es ser cristianos. Y así como esa oportunidad llegó para nuestras vidas, esa oportunidad Cristo Jesús está esperando para que también llegue a multitudes allá afuera, a miles y millones allá afuera. Pero ese conducto que Dios quiere usar, que está queriendo utilizar todo el tiempo, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Claro que sí, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Y es el que convence, es el que toca los corazones. Pero yo necesito hablar para que el Espíritu Santo empiece a accionar y a efectuar, mis amados, esa conversión en las personas. Porque yo no puedo dar conversión. Yo como un ser normal no puedo convertir a otra persona a Cristo Jesús. Pero sí puedo hablar, y en el momento que empiece a hablar, el Espíritu Santo llega, toca, inquieta, transforma y cambia el corazón de aquella persona que me está escuchando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega y te va a hablar de buenas a primeras, no. El Espíritu Santo está esperando que yo hable, que yo como discípulo, como testigo, yo pueda ir a hablar. Y entonces el Espíritu Santo inunda a esa persona. El Espíritu Santo toca a esta persona para que esa persona se dé cuenta de la gran necesidad de Cristo Jesús también en su vida. Amados de Dios,
Es a nosotros que nos es dada, mis amados, esta responsabilidad de poder ir a hablar. En ese gran mandato, en Mateo 28, allá del 19 al 21, el Señor les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato que el Señor da para cada uno de nosotros, nos hace a cada uno de nosotros. Pero dice: vayan y hablen de mí, prediquen de mí, cuenten de mí. Todo el tiempo el Señor está esperando que nosotros podamos hacer esto. Cuando el Señor Jesús llegó a este hombre, lo liberó, lo restauró y le devolvió algo muy importante, iglesia del Señor, que todos en algún momento hemos perdido: la dignidad. La dignidad. Dios nos regala a nosotros dignidad, dignidad, porque nuestra dignidad estaba perdida. Solamente cuando Él llega a nuestras vidas es que nosotros recuperamos esa dignidad y esa identidad otra vez de ser hijos de Dios. Ese hombre tenía todas esas cosas perdidas, pero Dios le restauró todas esas cosas. Jesús no le dijo: quédate conmigo, sino que le dijo: ve y cuéntalo a los demás. Nosotros queremos hacer un ejercicio aquí en este lugar. Hace ya más o menos 10 años que venimos nosotros a este lugar, y siempre cada año es el deseo, el anhelo de que nosotros nos podamos multiplicar. Y multiplicar no es yo decirle a una persona o a un hermano de la iglesia: usted me tiene que traer 20 personas para Cristo Jesús este año. Cada año comenzamos con ese ruego, con ese deseo de que nosotros nos podamos multiplicar en uno, en una persona. ¿Cuántas personas me tengo que ganar para Cristo, pastor? A ver, alguien que me dé la respuesta. ¿Cuántas personas me tengo que ganar para Cristo en un año? ¿Ah? Que nos ganemos una personita para Cristo Jesús. Una personita para Cristo Jesús. Pastor, es que una persona. Pastor, no, eso es muy poquito. Se acaban los 365 días y lastimosamente no nos ganamos ni una persona para Cristo Jesús. Y yo siempre les hago esta cuenta tan sencilla, que cuando nos ganemos una persona para Cristo Jesús en 10 años, fuéramos más de 2000 personas en este lugar. No sé cómo cabríamos, de verdad, si Dios nos hubiera regalado todo lo que es el barrio allí atrás, todos esos locales, para poder caber todos, qué sé yo. Pero donde nos hubiéramos ganado una persona para Cristo Jesús en 10 años, fuéramos más de 2000 personas en este lugar. Pero ¿por qué seguimos siendo los 30, los 20, los 50, ahí cuando estamos más robustos los 70, 80? ¿Por qué seguimos siendo los mismos, amados de Dios? ¿Alguien que me responda sobre eso? Porque no contamos a otros lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas. Porque lastimosamente no contamos a otros lo que Dios está haciendo y ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando alguien sobrevivía a un accidente grave, ese tipo, cuando alguien sobrevive a un accidente grave, a esa persona hay que taparle la boca. Porque esa persona, después de que se restaura, después de que sale de la clínica, aún en la clínica, quiere contar todo el tiempo lo que pasó en su vida. Y si esa persona sale de la clínica, reúne amigos, reúne familiares y les comenta cómo fue el accidente. Es más, puede ir en la mitad de la historia y llegar alguien nuevo. ¿Y esta persona qué hace? Vuelve a comenzar la historia. Porque le parece algo tan espectacular en su vida. Y si de pronto llega alguien, vuelve a comenzar. Así los otros quieren aburrirse. Pero esa historia no aburre para ninguno de ellos. Porque esa persona la está contando con tanto deseo, con tanta gana. Y los demás están siendo tan favorecidos al ver a esa persona que quieren tanto, que salió de aquel accidente tan fuerte. Y así la cuenta 20 veces. Todos sus amigos y sus familiares desean seguir escuchándola todo el tiempo. Todo el tiempo desean seguir escuchando esa historia. Mis amados, pero cuando hablamos de que Cristo Jesús nos salvó de una muerte, de una condenación, cuando hablamos que Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos nosotros, cuando hablamos de que Cristo Jesús
fue el que nos sanó, nos levantó de aquel lugar porque el médico dijo, para usted ya no hay esperanza. Cuando, mis amados, tocamos tantas puertas para ir a que las personas nos ayudaran en nuestra economía que estaba muy difícil y todos dijeron que no, pero Cristo Jesús nos levantó otra vez. Amados de Dios, se nos olvida tanto todo eso y esas historias no las contamos, porque para muchos nos avergüenza contar historias de parte de Dios, no sabiendo que las demás personas por lo general están pasando por las mismas circunstancias que nosotros pasamos. Las demás personas están pasando por las mismas circunstancias que nosotros pasamos. Simplemente la pena, el temor, la vergüenza no nos deja contar. Nosotros a veces vemos cuando llega Celsia. ¿Y qué es lo que hace Celsia cuando llega a visitar una casa? No es para decirles, ustedes pagan muy bien, los felicitamos, aquí les traemos esta olla, ¿no? ¿Qué es lo que hace Celsia cuando llega de pronto a una casa por ahí improvisto? Hacemos uno por la ventana y dice, uy, le van a oler tijera a esa energía de esa casa. ¿Ah? Y la persona puede pasar esa pena, esa vergüenza y quedar allí. Esa persona no va a contar lo que está pasando. Pero no es solamente a ella, es una cantidad, por eso hay tanto empleado en Celsia, porque es una cantidad de personas que le sucede todo eso. Mis amados, las cosas que nos suceden a nosotros y donde Cristo Jesús nos sacó a cada uno de nosotros, le acontecen a una cantidad de personas, pero esas personas están esperando para que usted y yo contemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esas personas se pueden afianzar, puedan llegar también, puedan enamorarse, puedan buscar de nuestro buen Dios. Iglesia del Señor, ¿por qué contamos algo como un accidente, cuando salimos de un accidente? ¿Por qué contamos algo que para nosotros es tan maravilloso y lo contamos con esa realidad y nos emocionamos tanto, Iglesia del Señor? Tengamos en cuenta que nuestro Cristo Jesús es el que nos saca a nosotros de todo aquello. Ya como creyentes, no simplemente es porque la suerte cayó, no es simplemente es porque yo pasé por aquí y fue el primero, que tan de buena soy yo. No, es porque Cristo Jesús está siempre a nuestro favor, está de nuestro lado todo el tiempo, para bendecirnos, para guardarnos, para guiarnos, para cuidarnos todo el tiempo. Hace como un año me parece que fue, tuvimos un testimonio grandísimo con Jotica, que subía con sus dos niñas, subía con su niña y Marianita, subían en la moto. Y dice que cuando subían allí junto a la bomba se cayó una cuerda de energía, ¿no? Y cuando él pasó, la cuerda de energía se adhirió a él, lo buscó a él de uno, y dice que él quedó inconsciente en un momentico en el piso, con las dos niñas alrededor ahí, y nosotros decimos, no, fue un accidente que pasó, qué vaina, una cuerda de reventó y todo eso. No, es Dios guardando, es Dios protegiendo, es Dios alimentando todavía esa esperanza de vida en cada uno de nosotros. Son cosas tan espectaculares que pasan, mis amados. Yo tengo quizás poquitos o muchos testimonios de los que yo me doy cuenta, pero cada vez que yo puedo tener la oportunidad, yo tengo que contar a otros de lo que ha pasado en mi vida y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cada vez que tengo la oportunidad, lo tengo que contar, mis amados, porque Dios lo ha hecho, porque yo soy consciente que es Dios quien lo ha hecho. Y todas esas cosas, mis amados, enamoran a las personas de Cristo Jesús. Iglesia, tu testimonio es una herramienta poderosa, es una herramienta poderosa todo el tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mis amados, hay una gran cantidad de cosas que solamente pasan, suceden por el testimonio de cada uno de nosotros, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros compartimos a otras personas.
Yo no sé Mariluz cómo llegó acá a la iglesia del Señor. Yo sí la conocí años atrás, ¿cierto? Años atrás también vino, ¿no? Se paseó por lugares porque ella le encanta esas cosas, no. No, ya no. Ella está ya hoy día, pero sólida como debe de ser. Pero sí estuvo varios años atrás y también se nos fue de acá, de este lugar. Y a veces tenemos que esperar que cosas sucedan para volver a enamorarnos. Pero para que esas cosas sucedan y volver a enamorar nuestras vidas es porque alguien se ha acercado a cada uno de nosotros y nos ha enamorado, nos ha dicho que hay otra oportunidad, que Dios es Dios de oportunidades, que Dios nos está regalando nuevos comienzos todo el tiempo. Dice que por el testimonio de nosotros, mis amados, es que muchos podrán creer, es que muchos podrán llegar. Iglesia del Señor, el enemigo tiembla cuando alguien dice, yo era así, pero Cristo me cambió. Increíble, ¿no? Yo era así, pero Cristo me cambió. El enemigo tiembla. Porque cuando usted está tibio ahí, cuando está a medias tintas, pues no pasa nada con su vida. Es más, el enemigo lo deja que venga a un lugar como estos. El enemigo lo deja que vaya a la discoteca. Y ahí lo tiene, para ir para acá. Pero cuando usted sí tiene un cambio realmente en su vida, el enemigo empieza a temblar. Porque se le está saliendo de las manos, porque realmente es una persona cambiada y transformada. El enemigo tiembla cuando alguien dice, estaba perdido, pero nuestro buen Señor Jesús me ha encontrado. El enemigo también tiembla cuando uno dice, pensé que no podía salir, pero Dios me levantó, Dios me rescató. Porque eso es lo que hace nuestro buen Señor Jesús, es lo que hace en cada uno de nosotros. El testimonio de cada uno de nosotros rompe esas cadenas. Cuando yo testifico, rompo cadenas en mi vida. ¿Y por qué rompo cadenas? Porque en mi vida, cuando yo no he testificado de lo que está sucediendo en mi vida, hay ingratitud con lo que ha pasado en mi vida. Cuando yo testifico, rompo cadenas de ingratitud y soy grato para con Dios. Cuando yo testifico, mis amados, empiezan las personas a concientizarse de que es verdad, de que Dios lo hace y empiezan a buscar también a Dios y esas cadenas son rotas en todo momento. El testimonio de cada uno de nosotros levanta la fe en las demás personas. El testimonio de nosotros da esperanza y abre las puertas que otros creen que estaban totalmente cerradas, amados de Dios. Eso es lo que hace nuestro testimonio. Eso es lo que hace las verdades que usted y yo podemos contar a los demás. Es lo que hace en los corazones y en las mentes de las demás personas. Enamorarles, atraerles, convencerles, impactar esas vidas para que también puedan recibir de lo mismo que nosotros recibimos y aún mucho más. Y aún mucho más. Ese es el buen Dios que tenemos cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, nosotros somos unas especies de velas y nosotros proyectamos luz. Y yo puedo, como una vela que soy, llegar a dar luz a otra vela, sin perder en ningún momento mi luz. Porque mi luz sigue siendo Cristo Jesús. Simplemente como esa vela que soy yo, que estoy llevando, proyectando esa luz a otra vela. Estoy encendiendo otra vela. Pero igualmente esa luz que es Cristo Jesús en mi vida sigue irradiando todo el tiempo. No es que yo comenté aquellas cosas y lo mío se va a acabar, no, lo mío va a encender todavía a muchas más personas alrededor. Nuestro testimonio, iglesia del Señor, no nos quita nada, pero puede encender la vida de alguien más todo el tiempo. Y no es que yo le coloque una cita a alguien para contarle mi testimonio, no, es ahí en medio de esas conversaciones que nosotros encontramos con otras personas todo el tiempo, porque es todos los días una cantidad de personas encontramos y con ellas conversamos. Yo no tengo que decirle, ve, tengo que encontrarme con usted para contarle esto, no. En medio de las conversaciones, cuando usted siente ganas, deseo en su corazón, Dios colocará las palabras necesarias para que usted pueda empezar a contar ese testimonio y enamorar a otra persona de Cristo Jesús. Si no fuese así, mis amados, Dios no nos estuviera pidiendo a nosotros que hablemos a los demás de Él. Si no fuese de esa forma, Dios no lo haría.
Dios no quisiera utilizar a nuestras vidas o a su iglesia para evangelizar las demás personas. Sería solamente ángeles que mandaría o el Espíritu Santo para hacerlo, pero no contaría con nosotros. Pero Él quiere que nosotros realmente seamos las personas encargadas de impactar a multitudes allá afuera. Iglesia del Señor, lo que Dios hizo en ti, no lo hizo solamente para ti. Lo que Dios hizo en nuestras vidas, no lo hizo solamente para nosotros. Muchas veces decimos, es que soy tímido, no sé hablar, o no soy un predicador. Pero, amados del Señor, Dios no nos pidió a nosotros en ningún momento que fuéramos teólogos. No es que todos tienen que ser teólogos, no. Vaya con sus palabras, cuéntele a los demás, cuénteles qué, lo que yo he hecho en sus vidas, con sus palabras. No necesita ir a estudiar, no necesita ir a adquirir mucho conocimiento, para que con sus palabras, su testimonio, le pueda contar a los demás lo que ya Cristo Jesús hizo en su vida. Vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos recuerda, dice que cuando estaban el día del Pentecostés, ¿qué pasó en el día del Pentecostés? Dice que hubo un mover grande, fuerte del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia del Señor, mire ese Dios cómo quiere actuar en cada uno de nosotros. Un testigo no inventa, iglesia del Señor. Un testigo solamente que cuenta lo que vio. Un testigo en ningún momento está inventando algo. Qué tan aburridor que es contar una historia que le pasó a otro fulano. Qué bueno que ese fulano le esté contando. Pero nosotros como testigos estamos contando desde lo que presenciamos nosotros, de lo que nos aconteció a cada uno de nosotros, de la experiencia que cada uno de nosotros tuvimos. Eso es lo que contamos nosotros. Y como testigos, nuestra voz tiene que impactar. Nuestra voz tiene que ser creíble como testigos. Si usted está por ahí en medio de una pelea y necesitan testigos y dicen, ¿quién fue? ¿Quién vio? Y usted levanta la mano, a usted al que le van a creer. A usted al que le van a creer, amados del Señor. Dios está esperando que nosotros como testigos, con el poder que Él nos da, porque es poder que Él nos da. Cuando yo tengo que contar una historia de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo que contarla a mis amados queriendo enamorar. Yo no sé, pero cada vez que yo hablo con alguien en la calle y cuento de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo soy mentalmente pidiendo al Espíritu Santo que toque ese corazón. Porque no son solamente las palabras que salen de mi boca. Yo estoy pidiéndole mentalmente al Espíritu Santo que por favor toque ese corazón, que por favor toque esa mente. Porque esa mente y ese corazón están encarcelados. Esa mente y ese corazón están encadenados, están atados todo el tiempo. Y entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que sea el quien convenza, que sea el quien liberte, que sea el quien dé de verdad esa libertad a esta persona. Yo siempre digo el Evangelio, mis amados, hay que venderlo, pero hay que saberlo vender. Hay que saberlo, hay que ser un buen vendedor para el Evangelio. Y no es porque yo sea el más ilustrado para poderlo vender, no, es meterle ganas, es meterle deseos, es meterle confianza a todo esto. Que la persona realmente diga, wow, qué historia más conmovedora. Pero entonces pensamos a veces con unas historias, unos cuentos todos raros y terminemos llorando y haciendo llorar a la otra persona de la tristeza. Mis amados, Dios está esperando para que nuestras vidas realmente puedan ser esas historias que puedan impactar a la humanidad. Iglesia del Señor, ¿hay alguien esperando escuchar tu historia? ¿Hay alguien esperando escuchar tu historia? Pastor, es que me han pasado tan poquitas cosas. Eso tan poquito para usted es una gran historia para alguien allá afuera.
Eso tan poquito que le sucedió a usted es algo tan similar que le sucedió a otra persona, pero en el momento que le sucedió fue algo tan trágico en su momento. Fue algo tan trágico, pero esa otra persona está queriendo escuchar de sus labios de que Dios le levantó a usted, para también tener esa esperanza y poder decir, si lo hizo con esa persona, también lo hará conmigo. Tal vez usted piensa, mi testimonio no es tan impresionante, pero alguien está luchando con la misma depresión, alguien está luchando con la misma adicción, alguien está luchando con el mismo problema matrimonial, alguien, iglesia del Señor, está luchando y es la misma crisis financiera que puede tener usted o que puedo tener yo. Alguien está luchando con estas mismas cosas. Cuando escuche lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, dirá, si Dios lo hizo con él, también lo podrá hacer conmigo. Porque empezamos a creer, porque empezamos a despojarnos de ese yo, a despojarnos de esa voluntad que cada uno tenemos y entregamos entonces nuestra voluntad delante de Dios. Porque decimos, ya estoy cansado de darme golpes, ya estoy cansado de buscar donde no es. Cuando escuchamos que alguien hable de Cristo Jesús, de lo que ha hecho en su vida, entonces nosotros empezamos a levantar nuestras manos y recurrimos a buscar de Dios. Y Dios empieza a manifestarse, Dios también empezará a hacerlo por lo que esta persona vio y escuchó de nuestras vidas, iglesia. Tu historia puede ser la respuesta de verdad para, o más bien la respuesta a la oración de muchas otras personas. Nuestra historia es la respuesta de la oración de muchas personas que están continuamente esperando por cada uno de nosotros. A mí me conmueven mucho los testimonios y espero que todo el tiempo muchas personas lleguen a este lugar a contar testimonios, porque es lo que mantiene una fe viva todo el tiempo, es lo que nos ayuda a crecer en esa fe. Porque reitero de nuevo, es por pena muchas veces, por vergüenza, temores de salir, de coger un micrófono, de pasar a este lugar, que no contamos nuestras necesidades. Pero cuando escucho de alguien que está pasándole algo asombroso de parte de Dios, yo tengo esa esperanza de que Dios lo va a hacer conmigo. Creo y tengo fe de que Dios lo puede hacer también conmigo. Y eso activa mi fe, eso aviva mi fe y eso me hace un mejor cristiano cada vez. Iglesia del Señor, no te avergüences de lo que Dios hizo en tu vida. No nos podemos avergonzar de lo que Dios hizo en nuestras vidas en ningún momento. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también a quién, al griego, dice la palabra del Señor, y también a quién más, a nosotros los gentiles. A nosotros los gentiles, poder de Dios para nosotros sus hijos, poder de Dios que en algún momento fuimos gentiles, hoy en día somos hijos de Dios, poder de Dios todo el tiempo. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis amados, no nos podemos avergonzar de lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque lo que estamos hablando, lo que estamos contando, no es más que poder de Dios. Porque Dios permitió esos grandes milagros en cada uno de nosotros. Porque Dios nos levantó de aquellos lugares, no solamente para que yo esté muy bien. No, es para que yo lo cuente, para que yo lo comente con poder de Dios a las demás personas. Porque ese poder de Dios, cuando yo lo cuento, lleva poder de Dios. Y ese poder hace que las personas puedan creer. Ese poder hace realmente que las personas puedan creer. Si Jotica me decía una historia y me di cuenta, mira que yo tenía un amigo y por allá que venía en una moto, lo cogió una cuerda como de 20.000 voltios y lo tiró al suelo y solamente lo despeinó y no le hizo nada más. Yo digo, uy, asombroso eso. Pero si él me lo cuenta y me dice, pastor, mire donde me pringó, mire lo que me hizo, yo quedo impactado frente a eso. De una, porque él me lo está contando a mí y lo está contando con la certeza, con la seguridad de que fue a él que le aconteció eso. Mis amados, poder de Dios en nuestras palabras,
poder de Dios todo el tiempo. Lo que Dios hizo en cada uno de nosotros no es más que un trofeo de su gracia. Lo que Dios hizo en cada uno de nosotros no es más que un trofeo de su gracia. Tu pasado, amados del Señor, no es tu vergüenza, es el escenario donde Dios está mostrando su poder. Increíble, ¿no? El pasado de nosotros no es solamente vergüenza, es un escenario que Dios está cogiendo para mostrar su poder en cada uno de nosotros. Es que no es sinvergüenza. Claro que sí, pero hoy en día es una hija de Dios. Increíble, ¿no? No es que no es sicario. Claro que sí, hoy en día es un varón de Dios. Todo ese pasado que nos avergonzó a nosotros, Dios lo usó solamente para mostrar la gloria de Él en cada uno de nosotros. Todos los que estamos en este lugar, antes fuimos. Bueno, a excepción de Majito, de Laurita y de mi hija, igualmente también Manuela, porque nacieron, se puede decir en el Evangelio, no. Pero con pecados, claro que sí. Con pecados, claro que sí. Pero muchos de nosotros, mis amados, éramos una vergüenza. Nos daba vergüenza lo que hacíamos. Nos daba vergüenza cómo nos miraban los demás. Pero Dios cogió todo ese pasado de nosotros para convertirlo hoy en un futuro, mis amados, tan real, pero tan victorioso. Tan victorioso todo el tiempo. Nuestras vidas se tienen que empezar a contar a partir de qué? Después de Cristo Jesús. No del Cristo Jesús que conocimos en la historia hace 2000 años, no. Mi vida empezó a cambiar después de que Cristo Jesús llegó a mi vida. Llegó a mi vida. Después de que Cristo Jesús llegó a mi vida, empezó a cambiar mi vida realmente. Líder Liliana, ¿me ibas a comentar algo? Permiso. Disculpe. Pero Dios me recuerda de pronto en este momento lo que pasó con Jota y con mi nieta y mi sobrina. Y de verdad me quiebra porque me tocó ver un joven de 21 años en la UCI que apenas me contaba la mamá que lo había cogido una descarga eléctrica y apenas estaba cicatrizando la parte de su estómago, pero le afectó el cerebro y estaba en coma. Entonces ver la misericordia de Dios tan grande, ver a Jota, ver a Mariana, ver a Majo. Sí. Y esa señora se ha pegado a esa esperanza, ¿verdad? A esa esperanza de que Dios puede levantarlo, de que Dios puede hacer algo en la vida de ese joven también de 21 años. Entonces creo que Dios ha tenido una misericordia enorme y lo que dice el pastor es la verdad. Me tocó ver muchas cosas ahora que estuvo mi esposo en la UCI, demasiados casos, y tuve la oportunidad de compartirle a mucha gente allá. Y a veces Dios permite que vayamos a lugares diferentes porque nosotros no nos disponemos teniendo la oportunidad. Gracias. Iglesia del Señor, son escenarios que Dios está usando. La lleva a ella allá y esta vez la llevó allá a aquel lugar, no para que esté pendiente de Hermógenes, no, para que esté pendiente de los demás pacientes, para que cuente esa historia, para que ore por las demás personas. Ella siempre llegaba a estar allá en los cuidados de Hermógenes, pero esta vez le dijeron, no, usted no puede quedarse acá. Pero ella iba seguido allá, aquí a visitar los demás, a darse cuenta de historias y a contar la historia de su vida, a contar la historia de los demás. Amados de Dios, tenemos que contar nuestra historia.
La pregunta en esta buena noche, iglesia, es: ¿hace cuánto que no damos un testimonio nosotros? Nos hemos acostumbrado tanto al milagro que ya no valoramos el milagro. Ya no valoramos nosotros el milagro. Estamos guardando lo que podría salvar a alguien más. Estamos guardando nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos estamos atragantando todo el tiempo con aquello que podría salvar a tantas y tantas personas, que es poder contar nuestra historia. Hay personas que se están perdiendo, no porque Dios no quiera salvarlas, sino lastimosamente porque alguien no ha contado su historia, porque no hemos contado nuestra historia. Y entonces muchas personas se están perdiendo por eso. Dios sigue esperando por nosotros. Que esta semana, que estos buenos días, que este buen año, realmente podamos contar nuestro testimonio a una persona, publicar algo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, orar y decirle a Dios: úsame, Señor, para que otras personas realmente puedan creer. Mira lo importante de todo esto: úsame, Señor, para que otras personas realmente puedan creer. El salmista dijo: venid, oíd y contaré lo que ha hecho en mí. Venid y oíd y contaré lo que Dios ha hecho en mí. Iglesia, no nos podemos callar, no podemos minimizar en ningún momento, no podemos esconder lo que Dios ha hecho en nosotros. Es más, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras van a hablar. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. ¿Se imagina nosotros delante de la grandeza de Dios y enmudecidos? Cuando nos dio boca, cuando nos dio conciencia, cuando nos dio tantas cosas para poder hacerlo todo el tiempo. Y va a utilizar objetos, va a utilizar una gran cantidad de cosas para que sean ellos los que hablen de la grandeza de Dios. Somos nosotros los llamados. Cuéntale a las demás personas cómo Cristo Jesús te sanó, cómo Cristo Jesús te liberó, cómo te rescató, cómo te salvó, cómo cambió esa economía de nosotros, cómo nos dio esa excelente persona que tenemos al lado, ese buen cónyuge, cómo nos dio esos excelentes hijos. Contémosle a los demás todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Hay mucho para contar. Hay mucho para contar y hay muchas familias y hay muchas personas que están esperando por nuestra historia. Nuestra historia es parte de la historia de Dios. Esa historia de nosotros es parte de la historia de Dios. Quizás nosotros no quedemos plasmados en un libro como estos, pero muchas personas nos recordarán a nosotros por lo que contamos. Y a través del testimonio de cada uno de nosotros, muchas personas dentro de 100, 200 años van a recordar que por un testimonio que dimos, por una verdad que dimos de Dios, que hizo en cada uno de nosotros, cambiaron, impactaron no solamente una vida, sino grandes generaciones. Entonces, imagina usted contarle una historia a un papá, y ese papá se fue enamorado de ese Dios y le dijo a la mujer: mañana nos vamos para la iglesia. Y ustedes 10 hijos también se van conmigo para la iglesia. O sea que los 10 hijos tienen por ahí 20 o 30 hijos. ¿Se imaginan? Toda esa generación de 50, de 200, de 500 y de 1000, dentro de 200, 300 años, contando que por una historia, tomándose un tinto en un lugar, esa persona creyó en ese Cristo Jesús y esa persona, agradecido, llevó toda su familia delante de Dios. ¿Recuerdan al etíope, cierto? Ese etíope que cuenta la palabra de Dios, que venía de adorar del templo. Dice que iba leyendo el libro de Isaías, pero Dios vio la necesidad. Increíblemente, este hombre estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Qué estaba leyendo este hombre? Palabra de Dios. Pero este hombre, como no entendía, entonces dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe hasta ese lugar, hasta esa carroza. Y entonces llegó Felipe a ese lugar y le dijo al etíope le dijo: ¿usted entiende lo que lee? Y ese hombre le contestó: ¿cómo voy a entender si nadie me ha explicado? Yo estoy leyendo aquí que alguien que vino y entregó la vida por muchos y salvó a muchos, pero no sé si es el autor mismo o es de otra persona que está contando esa historia. Y Felipe lo que le dijo: no,
es de Cristo Jesús, nuestro buen Señor Jesús, que vino a salvarnos, el Hijo de Dios. Y dice que este hombre apenas escuchó esa historia. ¿Por qué ese hombre se convenció? Porque hubo alguien que contó. Dice que apenas escuchó la historia de esta forma, pasaban por un río y le dijo el etíope: Felipe, ¿qué impide que yo me bautice en este momento? No espero 8 días, no espero 15 días, ni un mes para poder llevar a Cristo Jesús en su corazón, sino que a través de esta buena historia, increíblemente Dios lo colocó en aquel lugar. Y a través de esta buena historia, este hombre se fue tan convencido que quiso bautizarse en el momento. Y este hombre fue y llevó a Etiopía la salvación por todo aquello que escuchó, por todo aquello que le contó Felipe, por todo aquello que el Espíritu Santo hizo en este hombre. Iglesia del Señor, Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Dios tuvo grandes encuentros con muchas personas. Habla de un encuentro con la mujer samaritana. En un pozo donde la mujer samaritana iba a sacar agua, por vergüenza, dice que iba a una hora que no era la hora apropiada para que las mujeres sacaran agua. Pero ella, como era una prostituta, una mujer mal calificada en su pueblo, dice que iba a otras horas en aquel lugar para sacar agua. Y el Señor Jesús la esperó en aquel lugar. Dice que con lo que el Señor Jesús le comentó a ella, ella se fue corriendo para Samaria y le dijo a todos: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Me habló todo cuanto soy, me dio todo cuanto soy. Ese hombre es nuestro Salvador. Dice que gran parte de Samaria, por no decir todo Samaria, se convirtió al Señor Jesús. Todos corrieron a buscar de ese maestro. Amados del Señor, es por nuestras palabras, acompañada de ¿qué? De acciones. Es por nuestras palabras, por lo que contamos nosotros, que muchos también se enamorarán. Amén. Vamos a contar la historia. Amén. Claro que sí, coloquémonos por favor de pie. Iglesia del Señor, Dios no nos pide mucho a nosotros. Dios no nos exige mucho a nosotros. Dios simplemente dice: con las herramientas que tienes, con tu boca, con tu voz, con tus gestos, con tus acciones, vas a contar y vas a hablar de mí. Digámosle ahí con los ojitos cerrados: Papito Dios, Dios y Rey poderoso, Dios y Rey bueno,